Bueno, buenos días. Gracias por vuestra asistencia a esta cuarta Tecnocharla. El nombre es Tecnocharla porque estamos en la Escuela de Tecnología, pero también es de Ciencias Experimentales, con lo cual también tenemos grados de Ciencias Básicas. Tenemos Química, que estudió Samuel durante 2 años, ¿vale? No en este campus, pero aquí en la UJI, y luego ya se fue a Barcelona a hacer Bioquímica, que ahora es un grado que ya tenemos aquí. ¿Aquí sois de Bioquímica? ¿Sí? Pues muy bien. Creo que los de cuarto tenéis el día libre, así que muy bien, ¿vale? Pues tenemos hoy una charla muy interesante sobre esa temática. Me alegro que hayáis venido los estudiantes de Bio, ¿vale? Y voy a presentar a Samuel Peña Llopis, ¿vale? Que tengo una pequeña biografía aquí. Él hizo química 2 años aquí en la UJI, luego ya hizo 2 años más en Barcelona para hacer bioquímica, con lo cual es licenciado en bioquímica. Luego, a ver, ¿dónde tengo ahora esta? Esto ha hecho muchas estancias, hasta en Harvard, en Texas, en Alemania, y ahora se ha quedado ahí en Alemania y es el jefe del grupo de genómica translacional del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario de Essen, en Alemania. Ha venido ex proceso para esta charla, así que algo que te queremos agradecer, Samuel. Y bueno, ahora él pues, os va a explicar en lo que trabaja, en hacer pues dianas, ¿no? Es para hacer unos tratamientos tumorales más específicos. Tocas temas de bio o de informática, ¿no? Con temas de biología un poco, he leído ahí. Bioinformática, ¿vale? Y bueno, no voy a hablar más de esto porque cuanto más cosas digas, más cosas diré mal. Así que, Samuel, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, me paráis y levantáis la mano y me preguntáis. Y si voleu fer en valencià també, no hi ha problema. Lo que tenemos como objetivo es el poder trasladar lo que son los datos genómicos a la práctica clínica, de manera que lo que es el dogma de la ciencia es que tenemos el ADN que se transcribe a ARN y se traslada a proteínas. Pero en ese proceso pues, hay una serie de mutágenos que una exposición prolongada puede producir mutaciones, como puede ser la exposición a la radiación solar sin protección de protección solar o rayos X se pueden acumular, o pues, el hecho de fumar, las comidas procesadas, ciertos compuestos, así como los virus y bacterias. Y claro, todas estas mutaciones no es como en las películas que nos pueden hacer con poderes especiales, sino más bien lo que nos pueden hacer es un tumor. Y claro, es por ejemplo en el caso del ADN tenemos que para lo que es la glicina, que está codificada por 3 nucleótidos de guanina, guanina y timina, si cualquier mutación puede cambiar el aminoácido, entonces esa proteína puede cambiar su función. De manera que esto serían lo que son las mutaciones puntuales. También pueden haber deleciones o amplificaciones de los cromosomas, al igual que translocaciones. De manera que parte de un cromosoma se va a otro y eso puede producir una serie de alteraciones. Y claro, también nos podemos preguntar que cuántas mutaciones se pueden acumular en un tumor. Y eso me gustaría preguntar a la audiencia si me podrías dar una estimación de cuántas mutaciones pueden haber en un tumor. Infinito, ¿no? Otra estimación, sí, más concreta, de 1 a infinito, es que el abanico es muy amplio. 50, sí, un buen número. Pues, de hecho, en estudios que se han hecho, se ve que hay desde unos cientos de mutaciones a pues decenas o centenares de miles. Eso depende de cada tumor, de cada paciente y del tipo de tumor, porque el melanoma, por estar en la exposición al sol, puede acumular muchas mutaciones. Y claro, pero todas estas mutaciones tampoco es que sean muy importantes, porque
por una parte, tenemos que solo las que codifican para proteínas son el 1 o 2%, con lo cual el 99% son en zonas que son intrones o son zonas que son de regulación de la expresión, pero que las mutaciones no están tan estudiadas y no pueden dar lugar a cambios en la proteína. De manera que eso nos reduce bastante. También el hecho de que tenemos 2 cromosomas, uno del padre y otro de la madre, y si se muta el gen en uno de los cromosomas, aún está la función. Al mismo tiempo hay mucha redundancia en los genes, sobre todo en humanos, comparado con otros organismos más inferiores como gusanos o las moscas, que a veces solo tienen un gen para una enzima catalítica, o para muchos genes solo tienen uno. Nosotros tenemos varios, de manera que aunque uno no funcione, están otros que hacen la misma función. De manera que no es tanta la necesidad. Y también no todos son importantes. Y en este caso, imaginad que una tribu vecina quiere invadirnos y entonces cada uno de estos sujetos representa un gen mutado. Y nosotros tenemos un tirachinas y queremos detener esta invasión. Y claro, para detener la invasión, si le apuntamos a uno de los que está ahí en medio, pues claro, ese se cae, pero el vehículo sigue adelante, la invasión continúa. De manera que lo que tenemos que hacer es apuntar al que es el conductor. Entonces, si le damos a ese, entonces el vehículo se puede parar y entonces igual la invasión ya se detiene. Aunque en muchos casos, pues uno de estos personajes pues salta y coge el vehículo y empieza a conducir, que sería el caso de resistencia y así. De manera que, claro, aunque haya muchas mutaciones, solo es unas pocas las que son las importantes, las que están llevando la tumorogénesis, lo que es el crecimiento descontrolado del tumor. Y también, pues en ese símil, si consideramos como el crecimiento de las células y lo que es el ciclo celular, es como un coche que tú aceleras y frenas dependiendo de lo que es el tráfico, pues entonces, si en el caso de los oncogenes, una mutación puntual puede hacer que tengamos el acelerador bloqueado, de manera que si estamos siempre acelerando sin frenar, y aunque queramos frenar, al final pues, te estampas contra algo. Y lo mismo con los genes supresores de tumores. En este caso son necesarias la inactivación de los 2 cromosomas, de manera que si no tienes frenos, pues al final pues te estampas. Es así. Luego, también están los distintos tipos de mutaciones que pueden ser esporádicas, que suceden, por ejemplo, en este pulmón, que tienes mutaciones en los dos cromosomas. Pero también están las mutaciones germinales, que significa que está la mutación en todas las células del organismo, en una copia ya estaba mutada en todas. De manera que es más fácil que mute la otra copia, y entonces esas personas tienen mayor predisposición a desarrollar tumores. Sería el caso de Angelina Jolie, que tenía mutación germinal en BRCA1, que predispone para cáncer de mama o cáncer de ovario, con lo cual prefirió hacerse una doble mastectomía para luego prevenir que se desarrollen los tumores. En vez de tener un seguimiento, pues ya quiso cortar de raíz. Y luego, bueno, para complicar las cosas, no solo está la parte genética de mutaciones en lo que son el código genético, sino también mutaciones o lo que son alteraciones en lo que es la epigenética, que es todo lo que no es la genética. Y
De manera que los cromosomas están condensados cuando se tienen que dividir, pero para expresar los genes necesitan estar relajados. Y esa regulación es de ese 99% del genoma que no codifica para proteínas, en gran parte está regulando esta expresión para que esté más relajado o más condensado. Y no voy a entrar en muchos detalles en esto, pero lo que tiene que quedar claro es que hay tumores que la parte genética es muy importante, como el caso del glioblastoma, que es un tumor en el cerebro, como tuvo Severiano Ballesteros. Y también hay otros tipos de tumores que la parte epigenética es predominante. Entonces puede haber una combinación de ambos o predominan uno sobre el otro. Y que también la mayor parte de las muertes de cáncer se producen por metástasis, en un 95%, que es que el tumor se expande a otros tejidos, los coloniza y entonces crecen y al final produce la muerte del paciente. Y claro, para entender esto podemos estudiar lo que son los genes que pueden estar implicados en que vaya a un determinado tejido, pero la cosa está más complicada, que al final es una combinación de varios factores y lo que indica el tropismo, el que se vaya a un tejido y no a otro. Pero lo que tiende a la medicina es para clasificar y hacer un cribado de los pacientes, para identificar biomarcadores que puedan predecir que puedan tener una respuesta a distintos fármacos. Con lo cual, al final, le damos un fármaco específico para cada uno de los biomarcadores de alteraciones en esos pacientes. Con lo cual, es más selectivo que no dar una quimioterapia que bloquea el crecimiento celular. En ese caso, se ha visto que, por ejemplo, hace más de 2 décadas, para mutaciones en KIT o PDGFRA, dando inhibidores específicos, como es el imatinib, el Gleevec, se produce que la supervivencia es, claro, con quimioterapia es muy baja, pero con estos tratamientos la supervivencia aumenta muchísimo y estos pacientes viven más tiempo. Incluso se pueden tener una curación prolongada o tener una cronificación de lo que es el cáncer. Y claro, entonces esto ha dado a que haya todo un arsenal de inhibidores de lo que son tirosina quinasas o lo que son estas proteínas que cuando están desreguladas producen el crecimiento celular y el cáncer. Y el objetivo es eso, identificar lo que causa el tumor y luego tratarlo específicamente. Pero claro, en el caso de EGFR, en cáncer de pulmón, para los pacientes que tienen esa mutación, si le das un inhibidor específico, esos viven más tiempo. Esto es la probabilidad de que desarrollen una metástasis. Entonces, aquí con el gefitinib aumentas esa probabilidad de que tarden más en tener esa progresión del tumor. En cambio, si das ese fármaco a pacientes que no tienen esa mutación, es peor. Desarrollan progresa ese tumor mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estás dando un compuesto que no está actuando y puede producir una toxicidad en ese paciente. De manera que hay que ser muy selectivo, es encontrar la diana y ir a por ella, pero no dárselo a todo el mundo, porque entonces igual puede ser más tóxico que beneficioso. Y luego están las inmunoterapias que están revolucionando el tratamiento del cáncer, porque los tumores lo que hacen es evadirse y que los linfocitos no los puedan reconocer. De manera que los que son inhibidores de puntos de control, los checkpoint inhibitors, estos lo que consiguen es que ese tumor pueda ser reconocido por el sistema inmunológico y se pueda atacar. De manera que las mismas células del organismo pueden acabar con ese tumor y se han producido pues,
tratamientos que son milagrosos, porque en otras circunstancias ya estarían esos pacientes desahuciados, pero con estos tratamientos son muy efectivos y se puede producir la curación. El problema es que no todos los pacientes se benefician, entonces está actualmente intentando que sean más los pacientes que puedan beneficiarse de estos tratamientos. Y aparte ahora con la inteligencia artificial está facilitando el que se puedan desarrollar algoritmos que puedan clasificar y que actualmente ya son hasta casi mejores que radiólogos para identificar tumores en radiologías y en otros tipos de técnicas. Pero bueno, voy a explicar brevemente lo que es mi trayectoria, que hice por el primer ciclo de químicas aquí en la UGI. Luego me fui a Barcelona a hacer la licenciatura, 2 años, o sea, 2 años en Castellón, 2 años en Barcelona. Y luego fui a hacer el doctorado en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, que está en la Ribera de Cabanes, aquí a 30 kilómetros, que es perteneciente al CSIC. Ahí tuve 2 becas del CSIC para hacer la tesis y está adscrito a la Universidad de Valencia. Luego, después del doctorado, me dieron una beca de Generalitat Valenciana para ir a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Salud Pública. Y ahí después tuve la oportunidad de desarrollar lo que es el área de genética y genómica del cáncer de riñón en UT Southwestern, en Dallas, Texas. Y al principio también me dieron otra beca de la Generalitat para los 2 primeros años. Entonces, aquí en UT Southwestern lo que teníamos pensado es identificar las mutaciones que daban lugar al cáncer de riñón, porque pensamos que al menos 3 alteraciones eran necesarias. De manera que nos centramos en el cáncer de riñón de carcinoma renal de células claras, que es el 75% de los tipos de cáncer de riñón, porque dependiendo de la histología, de cómo se mira al microscopio, hay distintos tipos y nos centramos en este que era el más abundante. Y lo que hicimos es secuenciar todos los exones de 7 tumores de pacientes y una metástasis. De manera que nos centramos en ese 1 o 2% de la parte del ADN que codifica para proteínas, para así identificar proteínas que estén mutadas. Entonces, con esta técnica podemos identificar, por ejemplo, aquí que hay una citosina en vez de una adenina, y esto será una mutación puntual, puede ser una deleción. Entonces, con estas secuencias en el genoma, entonces aquí se pueden ver estas alteraciones, si hay una deleción, porque no hay ninguna lectura, y amplificaciones o si hay translocaciones con otro cromosoma. Pues con esta técnica analizamos estos 7 pacientes y una metástasis. Entonces, por ejemplo, aquí este paciente tenía 21 mutaciones en genes que codifican para proteínas. Este paciente tenía 40, pero nos centramos en las que había más de un paciente con estas mutaciones. Y eran estos genes que tenían más de una mutación por paciente. De estos, había 2 genes que ya se conocían, von Hippel-Lindau, tumosupresor, que es el más prevalente, que está inactivado un 80% de cáncer de riñón. Luego, PBRM1, PBRM1, que también se identificó unos años de este estudio, un año antes que nuestro estudio. De manera que estos ya se conocían, y para identificar los supuestos genes supresores de tumores, miramos al número de copias del ADN para ver si habían deleciones. Porque entonces, si tenemos una mutación y tenemos una deleción del otro cromosoma, entonces tenemos una inactivación completa. Y eso solo se daba en el caso de BAP1. Y para validar esto, entonces secuencié más de 176 tumores y ahí había mutaciones en 24, con lo cual indicaba que un 14% de los tumores tenía mutaciones en este gen.
Este gen está localizado en el cromosoma 3, en la parte pequeña del cromosoma, junto a otros genes supresores de tumores como VHL, von Hippel-Lindau y PBRN1 y CD2. Y esta es una zona que está delecionada en más del 90% de los pacientes, de manera que una copia está completamente inactiva, pierdes esta parte pequeña del cromosoma, y luego con una mutación en cualquiera de estos genes supresores de tumores ya te produce la inactivación completa. Pues también lo que vimos es que mutaciones en este gen BAP1 eran mutuamente excluyentes de mutaciones en este otro PBRN1, de manera que podíamos clasificar este tumor basado en mutaciones tanto en BAP1 o en PBRN1. Y la característica es que además los que tienen mutaciones en BAP1 tienen una peor supervivencia porque tienen mayor metástasis, son tumores más agresivos, sobre todo si tienen una doble mutación en BAP1 y PBRN1. De manera que estos tienen peor supervivencia que los que tienen mutaciones en PBRN1, y esto nos permite clasificar estos tumores y dar un distinto pronóstico. Además, desarrollamos una técnica inmunohistoquímica que es coger el tejido del tumor y entonces se tiñe con un anticuerpo específico para BAP1. Si el tumor expresa BAP1, entonces tiene lo que es una tinción marrón, pero en cambio, si el tumor no expresa BAP1 en el núcleo, que no va al núcleo, entonces está así azulado, porque el tumor no tiene tinción. En cambio, otras células que son normales, que no son tumorales, sí que tienen la tinción. De manera que esta técnica es muy específica y es la que se utiliza rutinariamente en los hospitales para ver si hay inactivación de BAP1, también para PBR1. Y actualmente se utiliza en muchos hospitales en el mundo, porque permite hacerlo de forma más rápida y más económica que no hacer una secuenciación del genoma, de los 15 amplicones de lo que es para secuenciar BAP1 que se necesitarían. De manera que esta técnica se utiliza en muchos hospitales para identificar pacientes con inactivación de BAP1. Y claro, entonces, ahora ya los tenemos clasificados, pero necesitamos unos fármacos que vayan dirigidos a esta mutación. Y para eso, pues, me fui al DICAFSET, lo que es el Centro Alemán del Cáncer, en Heidelberg, con una beca contrato del NCT para desarrollar mis líneas de investigación que tenía en Estados Unidos, y luego una transición a mi propio grupo en la universidad, el Hospital Universitario de Essen, con financiación del Consorcio Alemán del Cáncer, que me dio la oportunidad de tener mi propio grupo de investigación, y en el que luego he consolidado este grupo en la Universidad de Essen. Entonces, aquí en este hospital universitario está cerca de lo que es los Países Bajos y Bélgica, y esta ciudad Essen no se conoce mucho porque, claro, el equipo de fútbol es el Schalke 04, que no es como el Dortmund, que está cerca, o está Düsseldorf, que son más conocidos. Aquí en Essen lo que sí que hicimos fue investigaciones que voy a resumir, en el que identificamos que mutaciones en BAP1 aumentan los niveles del protoncogen SRC, y este se une y fosforila a Becklin-1, que es una proteína involucrada en la autofagia, de manera que esta fosforilación inactiva la autofagia, que sería el reciclaje celular de las células. Entonces, no tiene esa capacidad de reciclaje, y eso produce que se aumenten los tumores y crezcan más rápidamente. Entonces, basado en este mecanismo, quisimos dar inhibidores
de SARC, como son el dasatinib, bosutinib o sacatinib, y también inductores de autofagia, y para ver si esto sería efectivo. También lo que tenemos en mi laboratorio es que cogemos tumores de pacientes en colaboración con cirujanos de urología y oftalmología. Entonces esos tumores frescos los llevamos al laboratorio y los crecemos en unas condiciones que son de Matrigel, que es un componente tridimensional que hace que crezcan y sean más similares a lo que es el tumor en sus condiciones, más que crecerlos en 2 dimensiones una placa. Aquí podemos conseguir estos organoides de carcinomas renales y también de melanoma uveal, que es melanoma en el ojo. Y luego con estos podemos trabajar en laboratorio para tratarlos con fármacos o para hacer tinciones como Western blot, que es para ver la expresión de proteínas. De manera que el tratamiento con organoides, cogemos el tumor, esto sería un tumor del melanoma uveal, que lo disociamos y entonces lo crecemos en placas, y luego cuando ya podemos expandirlo, pues cogemos unas muestras para extraer ADN y ARN, y también luego podemos sembrarlo en placas de 384 pocillos para así optimizar las condiciones. Luego lo incubamos 3 días en el incubador. Luego administramos los fármacos con un multidispensador digital para que sea cantidades de nanolitros, de muy pequeñas, y así hacer combinación de los fármacos, de manera que podemos tratar distintas combinaciones. Y luego los incubamos 4 días más y finalmente leemos la luminiscencia para ver la viabilidad de estos organoides. Y esto es el caso de, por ejemplo, este es organoide renal o organoide uveal, que vemos que concentraciones más altas de este inductor de autofagia o la combinación con este SARC inhibitor, lo que producen es una sinergia, está en azul, que significa que la viabilidad es mucho menor de lo que esperaríamos si fuera un efecto aditivo. De manera que esta sinergia es mucho mayor en estos organoides que tienen mutaciones en VAP1 comparado con otros que no tienen mutaciones. De manera que hemos validado estos tratamientos tanto in vitro, en inovo, que son huevos de gallina que están fertilizados, entonces podemos poner también en las células para que crezcan, y también en organoides, de manera que vemos que este tratamiento es sinérgico y es efectivo. Y también mandamos una solicitud de patente internacional para esta combinación de compuestos para este tipo de tumores con mutaciones en VAP1. Y quisiera dar las gracias a los colaboradores, la gente en mi laboratorio, así como las fundaciones que permiten financiar estos trabajos. Pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta? No seáis vergonzosos, hombre. Alguien tiene que romper el hielo. Muy bien, venga, Sergio. Yo tenía una pregunta, porque antes estabas diciendo que como cultivabais los tumores, no de manera bidimensional, sino tridimensional. Sí. ¿Y eso exactamente cómo se hacía? Es que no me ha quedado muy claro. Primero coges el tumor y lo desagregas pues con un bisturí, así lo vas cortando y desagregando, se ponen una serie de neasa para que se pueda desasociar,
y luego se cultiva con lo que se denomina matrigel, que es una componente extracelular que contiene una serie de proteínas que facilitan el que los tumores puedan crecer en condiciones óptimas. Y luego pones un medio de cultivo para organoides, que tiene una serie de compuestos que son muy específicos, que también lo que se busca es activar las stem cells para que lo que es la proliferación estén siempre proliferando. No se diferencien las células, porque una vez diferenciadas ya igual dejan de crecer, de manera que estén siempre proliferando, y entonces permite que mantenerlos durante varios pasajes, que lo puedes expandir tal como tiene esta placa, pues puedes generar 2 placas y luego otras 2 y así. Luego se usa una placa para sembraje pues, el sembrado para hacer tratamientos. ¿Alguna pregunta más? Venga. Samuel, solo una pregunta. Si aplicáis vosotros en el día a día, por ejemplo, la inteligencia artificial, en el sentido de que, por ejemplo, pues, un exomatrio pues, que hace 10 años costaba meses o semanas, ahora cuesta horas o días. O, por ejemplo, pues OpenAI hace muy poquito ha liberado un modelo que se llama Rosalind, pues, que se dedica, pues, por ejemplo, a la secuenciación genómica, proteínas y todo eso, pues un poquito para ver de cara a futuro cuál es tu previsión de qué avances podemos ver. Claro, la inteligencia artificial está adelantando mucho también, por ejemplo, tenemos datos de lo que es el de Kansas Genome Atlas, que es bases de datos clínicos, datos genómicos de secuenciación de todo el genoma completo, los exomas, la transcripción, todos los genes, de los 20.000 genes, la transcripción de los 20.000 genes, datos epigenéticos, la metilación de los genes. Todos esos datos están públicos y cualquiera puede analizarlos. El problema es la histología que han utilizado deja bastante que desear, no han sido muy cuidadosos porque solo han cogido varios hospitales, al final lo han puesto todo integrado. En el caso de cáncer de riñón, melanoma uveal son muy buenos, pero solo hay 80 pacientes. Cáncer de riñón hay 500 pacientes. Y lo que hemos hecho es utilizar un tipo de inteligencia artificial, pero es identificar los que tienen mutaciones en VAP1 y los que tienen PBR1. Y basado en estos que tienen estas mutaciones, identificar los otros. Y entonces sí que hemos visto que hay mutaciones que se les había escapado, que no lo habían identificado. Entonces sí, estamos utilizando pues, partes de esto. Y la inteligencia artificial está facilitando mucho el que se puedan desarrollar técnicas más específicas y sobre todo el que en el fondo lo que es importante es que el aprendizaje de esa inteligencia artificial sea muy sólido, porque si no es muy sólido, al final la predicción no es tan buena. Entonces, si tienes una base muy sólida, entonces sí que la predicción es también sólida y te puedes fiar más de esos datos. Pero sí, está avanzando muchísimo en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo incidiré un poco en eso, Samuel, el tema de la IA, porque la IA nos ayuda a un montón de cosas, pero también alucina bastante. Sí, entonces, claro, a mí, que alucine para cosas para mí, pues me da un poco igual, pero en estos temas parece un poco... Y luego lo que dices tú, que es la base de datos con la que le entrenas. Sí. Y en la ciencia tenemos mucha presión para publicar y la gente publica unas cosas. La ciencia, cuando a mí me enseñaron de joven, tenía que ser todo reproducible. Yo tengo dudas que pueda reproducir muchos estudios de los que hay por ahí.
Con lo cual, si no son reproducibles, son por lo menos dudosos y se están retractando muchos. Sí. Y si entrenamos a la IA con esos papers que luego se retractan, bueno, no sé. Claro, es un problema. De hecho, actualmente ya se ha visto que hay miles de estudios que son artículos publicados que están citando artículos que no existen. Que está hecho con el ChatGPT que de manera que dice, claro, le dices, hazme un artículo sobre este tema y dame la bibliografía y claro, si no la tiene se la inventa. Y los autores ponen eso en el artículo, no lo revisan, los editores tampoco se dan cuenta y al final eso sale publicado y son artículos que no existen, son zombies. Y entonces es un problema y claro, en el fondo, pues sí, el principal problema es eso, el hacer las cosas deprisa y corriendo, no revisar las cosas, porque sí, la inteligencia artificial puede ser muy rápida, pero si no tiene una base sólida detrás, pues no avanzas. ¿Alguna pregunta más? Si no, me vais a obligar a que pregunte yo otra vez, pero ya sería la última. Venga, muy bien, gracias. Yo tenía, bueno, ¿se oye? Vale. Yo tenía una pregunta sobre el tratamiento con los inhibidores y los inductores a la autofagia, que cómo consigues que ese tratamiento sea como en diana solo para las células cancerígenas y no a las células que están alrededor y que son sanas. Gracias. Pues eso es porque las células sanas tienen una autofagia normal y estos tumores lo que hacen es bloquear la autofagia y se aprovechan de ese sistema para crecer más. De manera que damosle esa combinación del inhibidor de Src, porque tiene unos niveles de Src más altos y eso hace que tenga un metabolismo más agresivo. Y por otra parte es la inducción de autofagia. La autofagia normalmente lo que se hace es inhibirla. Es el caso de la cloroquina, hidroxicloroquina, que al principio con el COVID decían esto es lo mejor y se daba hidroxicloroquina o cloroquina y luego se vio que no tenía efecto. Y sí que se intenta inhibir la autofagia en muchos tipos de cáncer para que sean los tratamientos más efectivos. El problema es que esta cloroquina y hidroxicloroquina, estos inhibidores de autofagia, son tóxicos porque afectan a todas las células. En cambio, aumentar la autofagia sería más bien positivo, más que negativo. Se ha visto en ratones que si tienen una autofagia más alta de la basal, tienen menos tumores, menos metástasis y también pues, viven más tiempo. En parte sería el inducir la autofagia un mimético del ejercicio, porque hacer ejercicio aeróbico también aumenta autofagia. De manera que estos fármacos que aumentarían, pues sería casi como un mimético de hacer ejercicio más o menos. Y en ese sentido sería menos tóxico. Y entonces, como el tumor la tiene inhibida, al aumentar hacer que sea más vulnerable. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Lo dejamos. Ah, muy bien, muy bien. Hola, yo tenía una pregunta, algo más sobre tu trayectoria personal, porque algunos somos estudiantes de cuarto y tenía la curiosidad de cómo es posible hacer el salto entre, por ejemplo, los 2 primeros años de estudio de química, después bioquímica, luego creo que has mencionado estudios en acuicultura y después ya pasar a cáncer. Entonces, es un camino que deberíamos seguir desde el principio, quiero decir, enfocado hacia
siempre lo mismo o es difícil hacer un salto entre unas cosas y luego pasar a cáncer y luego volver? Simplemente eso. Pues, a ver, claro, yo lo que tenía claro desde el principio era hacer bioquímica y bueno, en principio quería hacerlo en la Universidad de Valencia, pero cuando yo empecé se cambió el plan nuevo, del plan antiguo al plan nuevo, de manera que empecé químicas en la UGI, eran 2 años, pero en Valencia aún eran 3 años, de manera que me quedaba colgado 1 año. Y por eso me fui a Barcelona a hacer bioquímica. Luego el doctorado lo hice en Instituto de Acuicultura. Ahí trabajaba sobre la respuesta y el metabolismo de organismos acuáticos y respuesta a estrés oxidativo y pesticidas, como un pez o un molusco pueden ser resistentes a los pesticidas y al estrés oxidativo generado por esos pesticidas. A nivel molecular, eso está mediado por el metabolismo de glutatión y muchos tumores resistentes a quimioterapia o fármacos también tienen un metabolismo parecido. Al final, los más resistentes a tratamientos y los más agresivos también tienen un metabolismo parecido, lo que es a nivel de organismo de un pez o un tumor. En el fondo tampoco hay tantísima diferencia. El hecho de eso, me fui a hacer el postdoc, luego cuando estaba en Dallas, pues bueno, tenía esta oportunidad de desarrollar estas técnicas y quería aprender lo que eran los macroarrays, todo tipo de técnicas genómicas, para luego intentar aplicarlo a mi campo de más medioambiental. Pero claro, por una parte, pues se produjo el fallecimiento de mi hermano, entonces por un cáncer, y eso hizo que también al empezar en cáncer me decantara más. Seguí por esa línea y también al tener resultados tan prometedores, descubrir este gen vacuno mutado en cáncer de riñón, pues entonces, claro, ya la trayectoria ya cambió, entonces ya quise continuar con esa. Y en el fondo es ver lo que te interesa más en cada momento, no puedes hacer grandes planes, porque claro, cuando me fui a Estados Unidos pensaba estar 2 años, 2-3 años, al final estuve 12 años, y claro, eso al final pues te vas adaptando, amoldando a circunstancias y bueno, también ahí nacieron mis 2 hijos en Dallas y entonces pues ahí pues significaron bastante sacrificio al principio, pero luego por experiencia no tienes que demorar el tener los hijos, porque si quieres esperar a tener una estabilidad para tenerlos, pues igual ya es demasiado tarde. Entonces tienes que intentar adaptar a las circunstancias de cada momento, pero intentar llevarlo lo mejor posible. Muy bien, pues yo creo que es una buena reflexión final, ¿no? La vida ya te irá llevando, no te preocupes. Sí. Pues nada, Samuel, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la asistencia y pues nada, gracias por haber venido.